enunciado, básicamente es lenguaje español, y es el lenguaje español bien aplicado con los conceptos que ya sabemos. Entonces, aquí me está diciendo, obtén las coordenadas de los puntos de la elipse. ¿Qué es esta? Una elipse. Sabemos que esta elipse está ¿en qué forma? 29. 29, dime 29. 16. Está en la forma ordinaria. Ok, está en forma ordinaria. Sabemos que una forma, pues sabemos todo lo que quiere decir una forma, ¿no? Ahí ya no hay tanto que decir. Y alguien dígame, ¿qué se puede ver de esa elipse? 16. Dime 16. Que sus coordenadas están en el origen, su parámetro... ¿Coordenadas de quién? ¿Coordenadas de quién? Del centro. Ajá. Coordenadas del centro de la elipse están en el origen. Ajá. El parámetro a cuadrada es 16 y el parámetro b cuadrada es 7. Ok, va que va. ¿Y qué más? ¿Te falta algo más? 16. Es horizontal. Y que es horizontal. Entonces todo eso lo puedo ver directamente. No hay así como que tanto que explicar, porque es algo que ya no sabemos. Acuérdense que esta última parte la he dejado un poco de hacer tantos ejercicios, porque pues ya se saben todos los conceptos. Nada más es cosa de practicarlos y obviamente aprenderse los conceptos que están por ahí ya mencionados y que los reviso al principio de la clase. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Esta a cuadrada me va a llevar a un parámetro que va a ser un número entero. Eso generalmente no ocurre, ¿eh? Casi nunca tenemos parámetros enteros. Generalmente son números racionales o irracionales, lo cual pues no debe de haber ningún problema porque sabemos trabajar los números. Y un número siempre va a ser con ley de la suma, ley de la resta, términos semejantes, etcétera. O sea, no hay mayor grado de dificultad cuando yo estoy hablando que los parámetros son números racionales o irracionales. Debido a la operación inversa, porque obviamente tenemos que calcular el valor del parámetro, obtenemos ahí que el parámetro A tiene un valor de 4. 8. Y de la misma razón, dime 8. Le faltó poner la U de unidades. Ajá, todavía no había terminado, apenas había dicho 4 cuando dijiste 8. No me dejaste decir que iba unidades. Pero en el 16, ¿no? No lleva desde el inicio. No lleva U. ¿Por qué no lleva U? ¿Alguien me puede decir por qué no lleva U aquí? 29, dime. Porque es el parámetro. No, esa no es la razón. 5, dime 5. Porque está representando un valor. No, ok, les voy a decir. Dime 15. 8. Porque está en forma ordinaria. No, tampoco. Bueno, les voy a decir. No puede llevar unidades porque si se dan cuenta está al cuadrado. Y si está al cuadrado, entonces yo tendría que decir que son unidades cuadradas. Y si yo digo unidades cuadradas, estaría diciendo que existe un cuadrado que tiene largo y ancho, que es A. Y eso no es cierto, eso no existe. Acuérdense que en la elipse es una longitud hacia un lado en el caso de horizontal y una longitud hacia otro lado en el caso del horizontal. Pero jamás existe un cuadrado dentro de lo que es una elipse o de lo que vas a formar parte de la elipse. Entonces no tiene una conceptualización, no tiene una razón por la cual aquí escriba unidades cuadradas, sobre todo porque aquí es cuadrado, ¿no? Ahora bien, en la otra, pues sí, el parámetro A sabemos que son 4 unidades y que ahí se debemos de colocar. Pero vuelvo a repetir, generalmente no me da números enteros. Es muy, muy, muy extraordinario el caso en las aplicaciones. Estoy hablando en las aplicaciones, en lo real, en lo que vivo día a día, que yo tenga un parámetro que sea un número entero. Así que tengan cuidado con los ejercicios que les dan números enteros, porque a veces cuando les explican, cuando los parámetros son enteros, llegan a caer en sutilezas, en hacer pensar que siempre se hace de la misma manera y ni al caso, ¿no? Esas sutilezas se ven o se repiten cuando siempre tengo parámetros enteros, pero generalmente no ocurre eso. Entonces tengan mucho cuidado cuando les explican y que siempre les den parámetros enteros. Aquí no hay tanto problema porque al hacer la operación inversa resulta que el parámetro B me queda precisamente un número irracional y eso es lo normal. Siempre o generalmente voy a tener que los parámetros son números irracionales o números racionales. Ya sabemos cuál es la diferencia, no es necesario explicarlo tanto. Y de ahí, entonces, luego continuamos con el enunciado. Del enunciado me dicen, bueno, obviamente yo ya pudiera graficar, ¿no? Eso es algo que yo ya lo puedo hacer. Entonces repetimos para 29. Tener bien. Dime 29.
Ese de B, país de 7, lleva unidades. Sí, este se lleva unidades, se me pasó. ¿Qué número de lista me dijiste? ¿29? 29. Ok, va que va. Sí, ese se 8. lleva unidades. Dime 8. Tampoco pusimos el concepto de operación inversa. Ah, es que está para los dos. Acuérdate que voy haciendo siempre a la par los dos. Entonces, cuando yo escribo el concepto hasta acá arriba, es precisamente porque si te das cuenta no puse aquí ninguna división, que estoy diciendo solamente se hace esto para la izquierda y para la derecha, ¿no? Precisamente por eso lo dejo así, para escribir solamente una vez la operación inversa y que los dos intervengan, perdón, el mismo concepto sea para los dos. Acuérdate que siempre lo hago a la par voy manejando intercepción con ejes, a la par voy manejando extensiones, etcétera, ¿no? Para poner un solo concepto y que sea aplicado en los dos lados, pues, o sea, no pongo una línea aquí, ¿no? Para que bueno, vayan visualizando la forma de explicar, ¿no? Bueno, entonces, leyendo otra vez para dejarlo claro, me están diciendo que obtén las coordenadas de los puntos de la elipse. O sea, me están pidiendo unos puntos y me están diciendo esos puntos, los puntos, ¿cuáles puntos son? Pues no tengo ni idea, pero están en la elipse. Eso quiere decir, voy a hacer un esquema, no lo estoy haciendo de manera exacta, lo estoy haciendo solamente el esquema. Acuérdense que un esquema no es exacto. Entonces, como yo sé que es horizontal, puedo dibujar una elipse más o menos así. No me interesan las divisiones porque lo que me interesa es que entendamos lo que me preguntan. Y me están diciendo que las coordenadas de los puntos de la elipse. Eso quiere decir que me están preguntando un punto que esté por aquí y otro punto que esté por acá. Bueno, posiblemente no sean esos, ¿no? A lo mejor es este y es uno por acá, o a lo mejor es este y este y este y este, porque me están hablando en plural. Todavía no sé cuáles son los puntos, pero todos esos puntos, conmigo bebé, y yo voy a ir. Todos esos puntos me van a permitir aplicar un concepto. ¿Cuál concepto es? 27. 8. Dime, ¿27 dijiste? 17. Lugar geométrico. 8. ¿Sí dijiste 27? Sí, no, dije lugar geométrico. Ok, lugar geométrico. Ok, va que va. Entonces, lugar geométrico. Y lo asignamos por aquí. Entonces, con todos esos puntos voy a aplicar lo del lugar geométrico. Pero fíjense cómo no conozco esos puntos. Eso es lo que va a ser interesante aquí, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que yo conozco los puntos y al conocer los puntos, como conclusión, puedo hacer directamente la sustitución. Espérenme tantito. No voy a aplicar el concepto de lugar geométrico de manera directa, pero necesito entender cuál es el concepto. Ahora bien, si yo ya tengo el parámetro A y el parámetro B, lo que puedo obtener ya de manera inmediata es la sustitución en el teorema de Pitágoras. Y recuerden que en el teorema de Pitágoras, referido a la elipse, habíamos mencionado que el parámetro más importante es ¿quién? 43, dime 43. 41, dime 41. 8. El parámetro A. Entonces el parámetro A es el más importante y al ser el más importante el parámetro A, de ahí deducimos que precisamente la hipotenusa debe ser el parámetro A al cuadrado, porque acuérdense que estoy sustituyendo ya directamente en el teorema de Pitágoras. Esa sustitución entonces me lleva a decir que 16, acuérdense que ya estoy sustituyendo y eso es reemplazar. Aquí estoy sustituyendo al parámetro A cuadrado. El 16 se va a calcular como el parámetro b al cuadrado más el parámetro c al cuadrado. Simplemente estoy siguiendo lo que menciona el teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos me da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Por eso lo dejo así, ¿no? Ahí estoy cometiendo una imprecisión porque estoy sustituyendo 7 al cuadrado y eso no es adecuado porque sabemos que el parámetro b cuadrada es 7. Ese es el resultado, no es necesario agregarlo al cuadrado. Ahí disculpen esa imprecisión. Entonces de ahí, como lo que debemos de hacer, el objetivo es calcular el valor de y. A ver, ¿alguien me puede decir por qué se llama calcular el valor de c y no se llama despejar a c? 8. Dime 8. Porque no sé, el término correcto de despejar no existe. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque es un número, no una cosa. Exacto, porque es un número.
Entonces, si yo pensara en cosas, yo sí puedo despejar a las cosas porque son objetos. Entonces, cuando hablamos de despejar, estamos haciendo referencia a que lo que existe en matemáticas son objetos y no son objetos. Recuerden que lo importante es hacer referencia al lenguaje español. Y si no hacemos buena referencia al lenguaje español, pues estamos cometiendo ahí una imprecisión que obviamente hay que corregirla, ¿no? O sea, no es un error, simplemente es una inadecuada imprecisión porque no sabemos la diferencia de lo que implica despejar y que eso es un objeto. Entonces vamos a calcular el valor de C, ese es el objetivo, acuérdense, no es un concepto, es el objetivo y para lo cual voy a hacer operaciones inversas. Entonces aquí hay una suma, la operación inversa hay una resta, obviamente es el miembro derecho, aquí hay una potencia, la operación inversa es una raíz y obviamente con operaciones inversas vamos a obtener que el parámetro C va a ser la resta del 16 y el 7. Obviamente para eso necesito aplicar entonces la ley de la resta, porque van a tener signos diferentes. Con eso me lleva a que la diferencia es un 9 y la operación inversa, que es una raíz, necesito aplicar la definición de radicación y con la definición de radicación yo ya sé que el parámetro va a ser más menos 3. Eso es numéricamente hablando. 8. Dime 8. Faltaría jerarquía de operaciones. Ah, no, porque no estoy haciendo operaciones. Por eso aquí te dije calcular el valor de C. Ahí no hay jerarquía de operaciones. O sea, no empiezas por analizar las operaciones, sino de una vez me voy al cálculo del valor de la C. ¿Sale bien? Y entonces, como numéricamente puede ser más menos 3, entonces eso implica que yo decido que solamente utilizo el valor positivo porque son unidades. Y en ese momento ya tengo entonces el valor de los 3 parámetros. Y con eso puedo seguir, bueno, obviamente también puedo calcular el lado recto, también puedo calcular la excentricidad, pero no me voy a meter en todo eso porque no he terminado de leer y necesito saber qué más hay. O sea, aquí sabemos que los parámetros importantes son A, B y C, y esos sí son importantísimos. Vuelvo a repetir, tengan cuidado porque generalmente los parámetros no son números enteros. Este es un ejercicio muy fácil porque los parámetros son números enteros. Los ejercicios reales hablan de parámetros con números racionales e irracionales, lo cual no es que sea más complicado, sino que simplemente tienes que aplicar lo necesario en números racionales e irracionales, que básicamente es lo mismo, ¿no? Ley de la suma, ley de la resta, ley de los signos, etcétera, jerarquía de operaciones. Y luego me menciona en la siguiente parte del enunciado que cuya distancia, ¿cuáles distancias? Ah, pues la distancia que hay de estos puntos que había mencionado, que no sé cuántos puntos sean, puede ser 1, 2, 4, 8, no sé, cuya distancia al foco izquierdo. Ah, entonces si me están diciendo al foco izquierdo, quiere decir que necesito calcular las coordenadas del foco izquierdo. ¿Alguien me puede decir cuáles son las coordenadas del foco izquierdo? 16. Dime 16. Es menos 3,0. 3, ¿qué me dijiste? Menos 3,0. Menos 3,0. Ok, es menos 3,0 y sabemos que este es el foco 1 porque los que están a la izquierda y los que están abajo son los unos y los que están a la derecha y los que están arriba son los doces. Entonces, considerando eso, sabemos que a la izquierda, por lo mismo que mencionaron que es horizontal, entonces la abscisa es la que se desplaza 3 unidades hacia la izquierda, haciendo una operación que es la ley de la resta, y de ahí nosotros directamente podemos escribir cuál es la coordenada. Fíjense cómo no agregué ningún concepto, porque más bien es una interpretación, izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? Por eso lo puedo dejar sin ningún concepto, solamente estoy aplicando. Y entonces, ahora sí, me están diciendo cuyas distancias a este foco son iguales. Voy a mencionarlo con otro marcatextos para que vean la diferencia de lo que estoy escribiendo y haciendo. Son iguales a 5 medios. Entonces, ahí lo que viene, a final de cuentas, es un planteamiento, porque debo de interpretar lo que me están diciendo. Para ese planteamiento voy a utilizar un concepto. ¿Qué concepto voy a utilizar? 15. Dime 15. Distancia de 2 puntos. Ajá, distancia entre 2 puntos. Acuérdense que no es distancia de 2 puntos, sino es distancia entre 2 puntos. Entonces, esa distancia que voy a tener entre 2 puntos, voy a escribir la fórmula para que veamos cómo se realiza la sustitución. Voy a utilizar la distancia
entre dos puntos. Acuérdense que el lenguaje español es el que debo de dominar, ¿no? No puedo quedar en ligeraces con el lenguaje español porque precisamente con ese nos comunicamos. Entonces aquí estaríamos diciendo que la distancia del punto A al punto B, sabemos que la fórmula menciona que es la raíz cuadrada de la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B elevado al cuadrado más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B elevado al cuadrado. Y entonces lo que debo de hacer es una sustitución. Y ahí es donde debo de considerar lo que me están mencionando en el enunciado. ¿Alguien me quiere decir la sustitución? 15. 15, 5. dime 15. 8. 15, dime. Abscisa más No, esa no es. Dime, ¿quién más me dijo después del 15? 8. Antes del 8 alguien me dijo. 8. Antes del número 8 alguien más me había dicho. Bueno, dime 8. ¿Cuál es la sustitución? Sería Es 5. Es 5 medios es igual a abscisa de A no, ya no estuvo así. Ah, sí, muy bien, abscisa de A, discúlpame. Sí, abscisa de A está bien. Menos, menos abscisa de B. no, ya no estuvo bien. Te voy a poner medio punto, número 8. 15 Dime 15. es menos 3. Ah, ok, va que va. Deja nada más ponerle el medio punto a la 8. Y también te pongo medio punto a ti. Nada más déjalas encuentro. Ahí voy. 9.5. Ok, y a la 15 también le pongo medio punto porque le ayudó a la número 8. O sea, no fue completa su participación. Ok, bueno, vamos a explicarles bien adecuadamente cómo es la sustitución. ¿Por qué estoy escribiendo abscisa de A? Pues porque resulta que no tengo la más mínima idea de cuál sea ese punto que está cumpliendo, que está sobre la cónica. No sé cuál es. Y entonces no tendría que decir tanto abscisa de A, sino tendría que ser más puntual y decir abscisa de P. Sí dejé abscisa de A porque no lo conocía. Pero ahora lo que sí conozco es que es la abscisa del foco 1. Acuérdense que lo que debo de entender es la conceptualización. O sea, ¿por qué estoy aplicando la fórmula de esa manera? ¿Por qué? Porque es un punto que está sobre la elipse. Sabemos que ese se representa con el punto de coordenadas x, y. Y también me están especificando en lo que estoy con azul que debe de ser al foco izquierdo. Por eso estoy mencionando que es con respecto al foco 1. Y aquí debe de ser más la ordenada del punto B menos la ordenada del foco 1 elevado al cuadrado. Obviamente tengo que ajustar el radical porque lo había escrito al principio sin darme cuenta qué tan amplio iba a ser esto. Cerrarlo, recuerden que hay que cerrarlo bien porque es un paréntesis. Y entonces, ahora sí viene la otra sustitución. Digamos que esta es la sustitución conceptual para que sepamos cuáles son los conceptos y los puntos que voy a utilizar. Y luego ya viene la sustitución numérica. No es necesario que me lo escriban así en la evaluación, pero sí se los escribo aquí para que entiendan cuál es la diferencia entre una sustitución y la otra y no piensen que estoy repitiendo el paso, ¿no? Entonces aquí la abscisa del punto P se queda igual. Aquí escribo la abscisa del punto F, que sabemos que no podemos escribir dos signos menos juntos, por eso agrego otro símbolo de agrupación que indica multiplicación. Y luego viene la ordenada del punto P, que tampoco la conozco, menos la ordenada del foco 1, que sabemos que es 1, y que eso se eleva al cuadrado. Y obviamente aquí tengo una raíz cuadrada. Bueno, entonces, de ahí me doy cuenta que ahora sí vamos a aplicar jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones va a conllevar a que la primera operación que hago es esa multiplicación. Por eso aquí estoy aplicando ley de los signos. Y después de aplicar ley de los signos me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo que hacer posiblemente un binomio al cuadrado. Posiblemente, todavía no sé. Ahorita les voy a decir por qué todavía no sé. Y también tengo que aplicar la definición de potencia, que es lo que estoy viendo en el sumando. Recuerden que el binomio al cuadrado implica leyes de los exponentes, ley de los signos y definición de potencia. Y voy a aplicar también una operación inversa, porque este radical aquí me está estorbando. Realizo la operación inversa, por lo tanto elevo al cuadrado en el miembro izquierdo, y eso me lleva a que tenga que aplicar propiedad de los exponentes. Dentro de la jerarquía de operaciones, se me olvidaba, aquí debo de verificar lo de términos semejantes para darme cuenta que esta suma no la puedo hacer y que por eso voy a aplicar la respectiva binomio al cuadrado. Entonces con eso
Fíjense bien cómo lo voy a escribir, ¿eh? Voy a escribir 25 cuartos, porque ya estoy aplicando la operación inversa y propiedad de los exponentes, es x más 3 al cuadrado más la y del punto que no conozco elevado al cuadrado. ¿Por qué lo dejé así? Bueno, ahí viene la explicación. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy observando con mis ojitos de la cara que aquí tengo una incógnita y aquí tengo otra incógnita. Pero también yo les había mencionado que con estos puntos iba a aplicar el concepto de lugar geométrico. Por lo tanto, debido a que yo ya tengo la forma ordinaria, entonces lo que voy a hacer es que en lugar de escribir x al cuadrado, voy a escribir xp. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy aplicando el concepto de lugar geométrico. Y ese concepto de lugar geométrico me lleva a que en lugar de escribir solamente la abscisa que no conozco, debido a que la abscisa del centro es 0, entonces ahora escribo la xp, que es la del punto que me está interesando y el cual lo estoy calculando. Y que aquí debo de dividir entre 16, le sumo la ordenada del punto p elevado al cuadrado, dividido entre 7, y esto es 1. Y entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que estoy observando en ambas ecuaciones, resulta que en las dos tengo a la xp y tengo a la yp, porque estoy sustituyendo el concepto de lugar geométrico. Eso quiere decir que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y debido a esa razón que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo aplicar el método de suma o resta, o puedo aplicar el método de sustitución, cualquiera. Hasta ahorita no sé cuál sea el más adecuado, pero lo que sí me doy cuenta con mis ojos de la cara en ambas ecuaciones, y dejen aquí, voy a quitar esta partecita, la voy a moverlo tantito para que esté trabajado un poquito más a la par y hacer lo que habíamos mencionado, que todo lo llevo a la par para que se vaya aprovechando más el espacio. Entonces resulta que lo que voy a hacer es lo mismo con las dos, y entonces en las dos, ¿cuál es el concepto que voy a aplicar? Ok, el concepto que voy a aplicar en las dos va a ser el concepto de propiedad. A ver, permítanme, si me están oyendo. Voy a aplicar el concepto de propiedad de la igualdad. ¿Por qué voy a aplicar el concepto de propiedad de la igualdad? 8. Dime 8. Dime 8. Porque vamos a poner la misma operación en ambos lados. ¿Cuál? Para poder quitar para poder Ok. Te pongo la mitad, número 8, no te calcular preocupes. el valor de P. Te pongo la mitad. No es para calcular el valor de P, sino lo que yo debo de hacer es que los denominadores ya no estén. Para que los denominadores ya no estén, entonces voy a utilizar el concepto de mínimo común múltiplo, que va a ser asociado a lo que yo tengo. Entonces, para concluir esta clase, porque ya sé que tienen clase, voy a multiplicar miembro izquierdo y voy a multiplicar miembro derecho por 4. Y con eso ya no va a estar este denominador. Y al miembro izquierdo y al miembro derecho de esta ecuación lo voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser el 16, que es este denominador, y el 7, que es el otro denominador. Entonces multiplico por 16 por 7, multiplico por 16 por 7, y de ahí todos me van a quedar en números enteros, y empiezo a decidir qué sistema de ecuaciones, qué método es el que voy a aplicar. Bueno, entonces le dejamos aquí porque